Hola nuevamente. Estamos muy contentas de recibirlas y recibirlos en la cápsula número 18 de Se lo debemos a ellas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que se determina si somos varones o mujeres en los humanos y otras especies? Esto es por la combinación de los cromosomas sexuales, y este descubrimiento se lo debemos a la investigación ardua de una bióloga genetista a principios del siglo XX. Su nombre, Nettie Stevens, y esta es parte de su historia. Desde niña, Nettie fue una excelente estudiante, pero tras graduarse carecía de recursos para cursar estudios universitarios y tuvo que empezar a trabajar. Durante 13 años trabajó como profesora y bibliotecaria. Sin embargo, no dejó atrás su sueño de ser investigadora. En 1896, tan pronto como consiguió ahorrar lo suficiente, se matriculó en la Universidad de Stanford a los 35 años. Se licenció y doctoró con excelencia. Su tutor, Thomas Hunt Morgan, vio claramente el talento que tenía. En noviembre de 1903, cuando Stevens intentó por segunda vez solicitar aquella beca de investigación, Morgan escribió lo siguiente en su carta de recomendación: «Quiero apoyar con toda mi fuerza la solicitud de la señora Stevens. De entre todos los alumnos que he tenido en los últimos 12 años, no he conocido a nadie con mayor capacidad para la investigación. Además de estar bien formada, poseer un talento natural, lo cual a mi juicio es mucho más difícil de encontrar». Consiguió esa beca. Tuvo pocos años para dedicarse a la investigación. Sin embargo, sacó buen provecho de ese tiempo. Trabajó mucho e hizo importantes aportaciones. Además, profundizó en un campo que en esa época estaba en el candelero: los cromosomas y la importancia de esas estructuras para la herencia. Descubrió que los escarabajos de la harina Tenebrio molitor presentaban dos tipos de espermatozoides. Unos tenían los 10 cromosomas del mismo tamaño, mientras que otros mostraban 9 cromosomas de igual tamaño y un cromosoma mucho más pequeño. En el caso de los óvulos, sin embargo, todos presentaban 10 cromosomas iguales. También estudió el resto de las células somáticas de estos escarabajos. De esta forma observó que las hembras tenían 10 pares de cromosomas del mismo tamaño, mientras que los machos presentaban un cromosoma de menor tamaño en uno de los pares de cromosomas. Nettie Stevens concluyó que esta diferencia entre cromosomas determinaba el sexo. Si el óvulo era fecundado por un espermatozoide portador de un cromosoma pequeño, el descendiente sería macho, y si es fecundado por un espermatozoide que contenía cromosomas de igual tamaño, el descendiente sería hembra. Stevens siguió trabajando duramente. Estudió otras 59 especies de insectos y descubrió que en algunos de ellos el factor que determina su sexo es el número de cromosomas, es decir, el hecho de tener un cromosoma más o uno menos, por ejemplo, XX o X0. Mientras que en otros la clave está en los cromosomas de distinto tamaño, es decir, XX o XY. A pesar de su corta trayectoria en la investigación, Stevens llegó a publicar 41 artículos y además de su aportación a la ciencia, también contribuyó en otros aspectos. En los artículos de Stevens, las reseñas de las mujeres investigadoras son mucho más frecuentes de lo que se acostumbraba en aquella época. Ella quiso dejar claro que había muchas mujeres investigadoras y que estaban realizando un gran trabajo. Murió a los 52 años a causa de cáncer. Aceptaré preguntas de mis estudiantes siempre y cuando siga sintiendo entusiasmo por la biología, lo cual espero que ocurra por el resto de mis días. Nettie Stevens.